Otra vez estamos de vuelta, otro video nuevo para el canal y hable sobre la historia del apóstol Pedro. Ahora me toca hablar sobre la historia del apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso. Él era ciudadano romano que después se fue a vivir a Jerusalén, que él antes se volvió judío, pero él era romano, libre de nacimiento. Saulo de Tarso o San Pablo de Tarso fue él fue perseguidor de la iglesia hasta que Dios lo cambió. Su historia comienza hace muchos siglos atrás por Jerusalén. La casa sacerdotal y el imperio romano sometieron a un apóstol llamado Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo de Dios, a quien Jesús había puesto por apóstol también, que él fue quien estuvo en el día de Pentecostés. Después que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles predican con diferentes lenguas. El apóstol Esteban terminó siendo testigo de la venida del Espíritu Santo, y él un día va a predicar delante de todo el pueblo, pero después los romanos lo llevan con el sumo sacerdote Caifás, con toda la casa de sacerdotes, maestros de la ley, lo interrogan. Pero el apóstol Esteban predica sobre muchas cosas con respecto a las Sagradas Escrituras, y predicó diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, porque lo vio ahí sentado delante de Dios desde las nubes del cielo. Lo que eso terminó, y los apóstoles, los sacerdotes declararon que Esteban iba a morir lapidado por todo el pueblo de Israel. Así que lo llevaron afuera de la plaza de Jerusalén, y todo el pueblo lo mató apedreándolo, y Esteban murió injustamente. Es ahí donde comienza la historia del apóstol Pablo. Pablo un día va a Damasco a perseguir a unos cristianos, declarándolos como herejes por la palabra de Jesucristo, Hijo de Dios, hasta que Cristo aparece. Jesucristo le dice a Pablo: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien persigues, para liberarlos del dominio de Satanás al dominio de Dios justo, que vuelva directamente a Jerusalén y le dirá qué hacer. Un día Pablo terminó ciego por 3 días, hasta que viene un hombre llamado Ananías de Damasco, quien con sus manos sanaría su vista a Pablo de Tarso. Después de eso se convirtió en apóstol, predicó todo sobre Jesús desde Jerusalén hasta Antioquía, y después se fue. Después de tanto, Pablo va directamente hacia Grecia, a predicarles a los paganos, a los griegos, pero los griegos pensaron que Pablo era un dios, cuando en realidad
hombre. Pablo no era ningún dios, él era un hombre, sino que el pueblo lo pensó muy mal al pensar que Pablo era un apóstol y lo iban a condenar a matarlo a golpes o apedreándolo como lo hacen los judíos. El apóstol Pablo dijo: Jesús es la ley de Dios, mientras él estuvo antes con los apóstoles y con el mismo San Pedro también. Así que el apóstol Pablo va por todo Jerusalén y va predicando uno por uno a todos los judíos para volverse al mensaje de Jesucristo por la palabra de Dios Padre Todopoderoso, para predicar por la salvación de los gentiles. Tanto judíos como paganos deben ser remitidos de sus pecados y volverse a Dios Todopoderoso también, como debe ser las Escrituras. Así que el apóstol Pablo va a Grecia y va predicando a una ciudad llamada Atenas, que se llama Atenas, una ciudad de Grecia. Por ahí pasando vio Pablo que era una ciudad muy religiosa, adoraban a Zeus y Atenea. Y un día Pablo encuentra un altar que es de un dios desconocido. Ese mismo dios desconocido al que sirven es el mismo Dios que creó el mundo. Dios no vive en templos edificados por los hombres. Dios pide a todos los hombres en el mundo entero que se arrepientan, porque Él va a llegar un día en que Él juzgue al mundo a través de Jesús el Cristo, porque fue Dios el quien resucitó a Cristo de los muertos y hizo que Él ascendiera al cielo en una nube, algo que para los griegos era imposible de creer, en que Jesús haya resucitado de entre los muertos y ascendido en una nube por parte de Dios Todopoderoso. Así que el apóstol Pablo predicó toda su vida sobre Jesús y luego fue a Roma, donde predicó más el evangelio hasta que murió siendo decapitado. Así termina la historia del apóstol Pablo.